Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en los versículos 14 al 18. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En esta oportunidad le damos gracias a Dios por estar acá reunidos en esta serie de estudios bíblicos que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la alabanza, la adoración, la magnificencia y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. En que esta palabra sea de bendición. En esta oportunidad, en estos versículos que acabamos de dar lectura, el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos, ya que siempre lo hemos manifestado que el estudio profundo de la palabra de Dios es una de las armas espirituales en la cual debemos nosotros de poner todo ese anhelo de aprender, ya que a través del conocimiento viene el crecimiento y la madurez espiritual, y que van de la mano con las armas espirituales que complementan a esto. El apóstol Pablo, guiado y lleno por el Espíritu Santo, a los colosenses les estaba exhortando a que tuvieran cuidado acerca de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y a través de lo que él escribió en estos versículos, también hace un énfasis muy especial de lo que es la gracia, la misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual se complementa con la guía del Espíritu Santo, el Consolador, en nuestras vidas. Y si hay algo muy importante, es que no es por la ley mosaica como era en la antigüedad, sino que es por gracia, a través de la fe. Y esta fe también va acompañada de obras. Y siempre lo hemos dicho que las obras o las justicias propias no salvan, sino que es solamente Jesucristo quien nos puede dar la salvación. Y esto a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya lo vamos a explicar acá a través de estos versículos, ya que aquí en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta, ya que cuando él escribe y menciona acá y les hace ver a los colosenses anulando el acta de los decretos, el anular o quitar, esto se refiere cuando él escribe esto, lo que es un acta o manuscrito, en que significa un certificado de una deuda que se escribía a mano
por lo cual un deudor reconocía, lo reiteramos, una deuda contraída. Entonces, cuando ya esto lo aplicamos a lo espiritual, recordemos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios debido a la desobediencia y al pecado de Adán, lo cual trajo la condenación. Entonces, para que la raza humana no se perdiera, ya lo hemos explicado, el plan de Dios de salvación para la humanidad, ese plan diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, es lo que ahora está vigente, la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Y el acta de los decretos, ya lo vamos a explicar acerca de esto. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya que esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3, versículo 23, lo que les acabamos de mencionar: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En varias oportunidades ya lo hemos explicado por qué es que sucedió esto. Entonces, aquí claramente se habla de una deuda a Dios. Una deuda por transgredir su ley, la cual es imposible pagar por sí solos, ya que aquí hay una referencia también en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 3 y versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y también en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 2 y versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es que aquí también se toca el tema de la ley. Y lo dijimos, nadie es salvo hoy a través de la ley mosaica. No con esto decimos que la ley mosaica sea mala, no. El mismo Señor lo dice en su palabra. No he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir. Entonces, ya explicamos lo que es el significado de la ley. Entonces, debido a todo esto, esta razón, la raza humana estaba bajo sentencia irremediable de muerte. Y es que también en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es a través de la fe. Pero antes, la base para que esto se haga una realidad en nuestra vida, tiene que haber un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, de corazón. Pedirle a Dios perdón, clamar por misericordia, acercarnos a la cruz del Calvario, recibir a Jesucristo con fe genuina como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por lo tanto, para ser hechos hijos y las damas ser hechas hijas de Dios, nacer de nuevo. Entonces, todo esto tiene una relación.
ya que aquí viene uno de los aspectos muy importantes, cuando menciona que había contra nosotros. El apóstol Pablo usa esta metáfora de un pagaré, una lista de deudas que había en nuestra contra. Y esto nos muestra que Dios nos perdonó y borró ese registro legal, ya que el acta de los decretos era la lista de nuestros pecados y culpas que exigían un castigo. Pero esto fue pagado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la cruz del Calvario, en su sacrificio expiatorio. Él dio su vida y derramó su sangre preciosa en la misma. Y acá, que nos era contraria, como el acta de los decretos, que ya dijimos que eran nuestros pecados y nuestras culpas, estaban en nuestra contra como una acusación constante, señalando que merecíamos un castigo, y esto alejándonos de Dios. Y dice, quitándola de en medio, a través del sacrificio que el Señor Jesucristo realiza en la cruz del Calvario, estaba quitando o removiendo todo lo que impedía al ser humano ser salvo, ser sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no como aquellos ritos y ceremonias de la ley mosaica que el sacerdote que estaba de turno en ese tiempo tenía que realizar una vez al año por los pecados de él mismo y por los de todo el pueblo, los cuales ese rito que formaba parte de la ley no perdonaba los pecados, sino que solamente los cubría. Y por eso, cuando allá en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 29, nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque el Señor Jesucristo fue esa ofrenda encendida en olor grato a Dios en la cruz del Calvario. Y mira acá cuando dice, y clavándola en la cruz, lo que les estamos ahorita mencionando. Aquí también tiene que referir lo siguiente. En la antigüedad, principalmente lo que eran las leyes del Imperio Romano, a los delincuentes que eran encontrados culpables de delitos gravísimos, eran condenados a la pena de muerte, y una de ellas era la crucifixión. Al crucificar a la persona delincuente, todos lo sabemos que desde el punto de vista del derecho jurídico que nos rige en todas las naciones del mundo, se estaba cumpliendo la ley terrenal. Y cuando se cumplía esta condena en los que iban a la crucifixión, era lógico que se estaba cumpliendo la ley terrenal, jurídica, ya que el delincuente estaba pagando sus delitos allí en la cruz, por medio de la crucifixión. Y esto, desde el punto de vista espiritual, el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz estaba pagando todo lo que el hombre y la mujer originalmente tenía que pagar. Y lo hizo el Señor en la cruz, por amor, por ti, por mí y por toda la humanidad, sin excepción. Entonces, nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Jesucristo.
clavados en la cruz, por lo cual Él pagó el castigo de nuestros pecados. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto, yo te quiero dar esta referencia también de este versículo número 14. En la versión de la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, acá se lee: y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio en su cruz. En la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros. Lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Esto es muy importante. Y en el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo mencionamos hace unos estudios que tuvimos anteriormente de las huestes, tanto celestiales que forman el ejército de Dios, como las huestes de maldad, que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, tiene bajo su control, encargados de hacer maldad en el mundo entero. Y aquí, mira lo que también el Señor realizó, no solamente para la humanidad, sino algo muy importante desde el punto de vista espiritual, quitando todos esos estorbos, todos esos obstáculos y gigantes espirituales que se oponen a todo aquel o a toda aquella que busca de Dios. Y aquí lo acabamos de leer: y despojando. Todos conocemos el significado de esa palabra, o sea, quitar, desarmar a los principados y potestades. Ya lo dimos a conocer hace unos 2 estudios bíblicos anteriores a este, lo que son todos esos rangos que conforman tanto las huestes celestiales de Dios como las huestes de maldad, y dentro de ellos los principados y potestades. El enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, imita lo de Dios, pero es un mal imitador, porque así como hay principados y potestades de parte de Dios, así también hay principados y potestades malignos. Ya dimos a conocer que los principados son entidades muy fuertes. Es un rango demoníaco muy fuerte que impera controlando a los países. Las potestades son aquellas entidades demoníacas que mantienen control sobre una porción de un territorio de las naciones. Y estos son obstáculos. Recordemos la lucha que tuvo el profeta Daniel, que le fue en el aire, estaba siendo bloqueada la revelación que venía de parte de Dios para él, y que tuvo que venir un ángel para tratar de quitar ese obstáculo. Pero como era muy fuerte, el príncipe de Persia, dice, es un principado terrible de las huestes de maldad, tuvo que venir Miguel para que quitara ese obstáculo. Entonces, acá, ¿por qué mencionamos esto? Las fuerzas espirituales malignas que desarrollan funciones diabólicas fueron derrotadas y deshechas, ya que Jesucristo les quitó sus armas y autoridad. Tú dirás, bueno, entonces ¿por qué dice usted que ellos desempeñan? Recuerda que el Señor tiene el control de todo, y todo, tanto en lo espiritual, terrenal, físico,
y material está bajo el control del Señor. Y si Él da autorización de algo, sucede. Y si Él no da su autorización, no sucede absolutamente nada, principalmente en lo espiritual. Y los exhibió públicamente. El Señor los expuso y avergonzó ante todo el universo espiritual, mostrándolos derrotados. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya no se pueden mover con tanta libertad. Se mueven siempre y cuando el Señor lo permita. Y si el Señor dice, aquí no van, aquí no pasarán, no pasan. Y dice acá, triunfando sobre ellos en la cruz, mostrando que ya no tienen poder final sobre los hijos y las que son hijas de Dios. Y aún en inconversos e inconversas, que el Señor pone un vallado de protección por un motivo. Recordemos que la misma palabra del Señor dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la necedad, la rebeldía, la desobediencia del hombre y la mujer muchas veces, incluso voluntariamente, escogen eso y se pierden. Por tanto, lo que está escrito acá es: estas fuerzas malignas están vencidas por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, las cuales están debajo de los pies del Señor. Y esto nos recuerda en tiempos de la antigüedad, en lo que era el Imperio Romano, cuando un general en aquel tiempo iba a la batalla y sus conquistas de vastas regiones de las naciones en ese tiempo que existían, regresaba a Roma, entraba triunfando, le rendían honores y todo, y ahí públicamente daban a conocer su victoria. Y desde el punto de vista espiritual, sabemos que el Señor Jesús triunfó y derrotó al pecado, a la muerte, al enemigo. Los venció en la cruz del Calvario y aún, como se dice en el término terrenal, le fue a dar el tiro de gracia a su propio territorio al diablo, porque le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor resucitó al tercer día. A los 40 días después de haber resucitado, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. En la versión de la Nueva Biblia Viva, y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. En la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Y continúa el apóstol Pablo a los Colosenses, acá en el versículo número 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí también viene otro aspecto muy importante: las amonestaciones en contra del formalismo y ceremonialismo. Hoy en día existe lo que aún, lamentablemente, en el pueblo de Dios, hay muchos que toman el evangelio como una religión, como una costumbre, como una tradición, que no han nacido de nuevo. El apóstol Pablo advierte a los colosenses
que no deben dejarse llevar por reglas legalistas inventadas por el hombre, que son inservibles, ya que el legalismo carece de poder tanto para salvar como para restringir el pecado. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo número 1. Estad firmes en la libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya que en ese tiempo no solamente los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, ellos querían también imponer todo lo que era la ley mosaica y sus ritos. Entonces, por tanto, dice, esto significa también, en consecuencia, que confirma lo que está escrito anteriormente: nadie os juzgue en comida o en bebida. Lo acabamos de mencionar. Los falsos maestros, ellos pretendían imponer nuevamente regulaciones alimenticias basados en la ley, específicamente de lo que está escrito en el libro de Levítico, en todo el capítulo 11. Y lo querían nuevamente imponer. Pero recordemos que ya para ese tiempo y hoy estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, ya no el antiguo pacto de la ley. Y entonces aquí lo estamos leyendo. Aquí hoy ya no estamos obligados a observar las restricciones de lo que es el Antiguo Testamento en cuanto a lo que son este asunto de las dietas especialmente. Y aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, versículos 14 al 19, el Señor Jesús en su momento se lo dio a conocer a los discípulos y lo dejó escrito para nosotros. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9 y versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como nos hemos dado cuenta, en la ley mosaica habían muchos ritos, y principalmente lo que está escrito en el libro de Levítico, en el capítulo 11, en lo concerniente a las comidas, a lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y esto nos recuerda también el pasaje cuando el apóstol Pedro tuvo un éxtasis. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya lo estudiamos, ya lo dimos a conocer la respectiva enseñanza en cuanto cuando el Señor le dijo: lo que Dios creó, no lo llames tu común, lo cual significaba que todo era limpio, lo que creó Dios. Entonces, aquí, cuando dice o en cuanto, o sea, el asunto de días de fiesta. También, otro de los aspectos que en aquel tiempo los falsos maestros querían imponer era lo concerniente a lo que eran las ceremonias, las celebraciones, o sea, las fiestas anuales del calendario judío, como la Pascua, la fiesta de Pentecostés. En el caso de la fiesta de la Pascua, lo cual está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 11, así como la de Pentecostés, en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 16, y en el libro de Levítico capítulo 23 y 16, así como en el libro de Deuteronomio capítulo 16, 10, y también lo que era la luna nueva, en el libro de Números capítulo 28, versículo 11, así como en el Salmo 81, versículo 3, y lo que habla el libro del profeta Isaías en el capítulo número 1, versículos 13 al 14. ¿Por qué damos solamente la referencia de los versículos? Ya en su momento vamos a dar el estudio bíblico en lo que es estas fiestas que se celebraban en aquel tiempo en Israel, y que esto era también figura de lo que habría de venir y que se resume en Jesucristo, pero ya lo vamos a tocar en una forma profunda. Hoy solamente damos la referencia porque acá en este versículo que estamos ahorita refiriéndonos, versículo 16 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, solamente se da una referencia. O sea, acá solamente se dan las referencias de los versículos porque no se ahonda el tema, porque no era en sí profundamente lo que está relacionado con lo que estaba sucediendo, solamente una referencia. Y dice, o días de reposo. Todos conocemos que en la ley mosaica el día sábado se guardaba porque era el día en que Dios reposó de sus obras en la creación. Pero hoy en el nuevo pacto de la gracia, recordemos que este reposo es espiritual, el cual Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro reposo, lo cual está escrito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también lo que está escrito en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9, y en los versículos 9 y 10, se da la referencia, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de
diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, rectificando, hermanos, no acabamos de leer ya un versículo que ya anteriormente habíamos dado. Mil disculpas. Es el capítulo número 4 y versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí habla de un reposo espiritual y por eso nos referíamos a lo escrito en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 11, que lo habla muy claramente, que es un reposo espiritual, ya que cuando depositamos nuestras cargas, nos acercamos a la cruz, a los pies del Señor con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agradará a Dios, dice la palabra, y nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, ante el Señor Jesucristo. Él extiende sus brazos en amor, en misericordia. Y él mismo lo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces reposamos en él nuestros problemas, aflicciones, penas, necesidades o enfermedades, sean cual sean, del alma, del espíritu o del cuerpo, las depositamos. Todas esas amarras que nosotros ni nadie nos puede quitar, solamente el Señor lo puede hacer, porque Él es nuestro libertador, y cuando las depositamos en Él hay un descanso espiritual, o sea, un reposo. Eso es lo que se refiere. Entonces, en el versículo número 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo acabamos de mencionar, que esto era una sombra de lo que había de venir, todos esos ritos, las ceremonias y todo lo que marcaba la ley mosaica que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Entonces, cuando dice acá todo lo cual, significa completo, es sombra de lo que ha de venir, lo que es el ceremonialismo. Rápidamente, en la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 15, se refiere, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Capítulo 10, versículo 1, siempre acá en la epístola a los Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso lo mencionamos, que cuando nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia y depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestras cargas al Señor, allí habla de un reposo espiritual, y también por añadidura en un aspecto terrenal físico, pues no de un día específicamente literal. Entonces, los aspectos ceremoniales de la ley en el Antiguo Testamento, regulaciones, festivales, sacrificios, ritos, fueron simple sombra que apuntaban a Jesucristo. Eso ya lo hemos dado a conocer y estudiado, que con su llegada confirmó todo esto en esencia espiritual, la cual fue transformada en el sacrificio expiatorio en la cruz por parte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, complementado hoy con el Espíritu Santo
el Consolador en nuestras vidas. Y por eso, esas sombras, todo lo anteriormente expuesto en regulaciones de ritos, ceremonias, dietas, alimentos, festividades, todo eso, esas sombras carecen de valor. O sea, cuando decimos carecen de valor, no es que en su momento hayan sido malas, no. Era una sombra de lo que había de venir. O sea, era una antesala a lo que se estaba esperando y que se cumplió con la venida del Señor, y que hoy ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nos da acceso a lo que ya les hemos dado a conocer, está vigente para todo aquel, para toda aquella que lo quiera tomar de corazón, con fe. Y el Señor está ahí, está presto y dispuesto. Él está tocando a la puerta del corazón de aquel y de aquella que no le conoce. Pero el cuerpo es de Cristo. La palabra griega soma se usa metafóricamente para mostrar lo que es la realidad misma, que la sustancia y el cumplimiento de todo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, honor, majestad, adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros sabemos que todo esto, lo volvemos a reiterar, era una sombra de lo que iba a acontecer y que apuntaban al Señor Jesucristo. Luego, en el versículo número 18, siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie, o sea, nada ni ninguno ni ninguna os prive. El apóstol Pablo advierte a los colosenses a no descuidarse, a no ser débiles, a no permitir que los falsos maestros los engañaran, porque corrían el peligro de desviarse y caer de la gracia, perder sus bendiciones, tanto temporales como las eternas. Y esto en la segunda epístola del apóstol Juan, en el versículo número 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Por eso les mencionamos, para no perder incluso las bendiciones por la eternidad, ya que los falsos maestros, a través de sus falsas enseñanzas, buscaban hacer que sus trampas que ellos le estaban tendiendo a los colosenses, ellos cayeran, para practicar lo que era una especie de misticismo irracional. Y dice: de vuestro premio, que nadie los apartara, ya que la salvación, la vida eterna en abundancia, en unión con Jesucristo, que no debe perderse por ningún motivo, ni mucho menos por mandamientos, enseñanzas de hombres. Y cuando dice afectando humildad, estos falsos, era lógico, aparentaban una humildad, una apariencia de piedad que era lógico, falsa, a través de la malignidad que ellos practicaban, la hipocresía, para impresionar a los demás. Y también esto era otro de los aspectos peores, que estos también, en medio de sus falsas enseñanzas, estaban necios de rendirle culto a los ángeles. La idolatría, principalmente a imágenes o a entidades principalmente demoníacas, eso es abominación y es pecado ante los ojos de Dios. Las prácticas o adoración hacia seres celestiales, en lugar de adorar a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19:10,
Aquí hay una referencia, pero solamente una referencia cuando el apóstol Juan dice que iba a adorar a un ángel, pero el ángel le dijo que no, que él también era un consiervo de él y que tenía que adorar a Dios. O sea, el apóstol Juan, sin duda alguna, fue tanto la impresión que él tenía de lo que se le estaba dando a conocer, de todo lo que va a acontecer en el futuro, y que ya se ha empezado en mínima forma a cumplirse, porque la mayoría de todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, en su mayoría, se va a cumplir ya en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, cuando dice acá también entremetiéndose, el inmiscuirse, interferir, acá en el mundo terrenal se le conoce como metidos o como chutes, se dice acá en Guatemala. O sea, cuando no se le está llamando, cuando no tiene que formar parte de algo. Nos recordamos las abuelitas, nuestros papás, muchas veces cuando éramos niños nos quedábamos a escuchar lo que los grandes estaban conversando, y muchas veces esas conversaciones se requerían que solamente fueran entre los adultos. Entonces cuando nos miraban que estábamos ahí, como dicen comúnmente, parando la oreja, nos decían: sálgase, vaya a jugar. ¿Por qué? Porque lo volvemos a reiterar, ese refrán que dicen: es que ese es un chute, o esa es una chute, es que esa es muy metida, le gusta meterse en donde no le importa y todo. Entonces, esto también se estaba dando con estos falsos, en lo que no ha visto. El engaño de estos, que definitivamente buscaban, se basaban su enseñanza en supuestas visiones y revelaciones. Sus afirmaciones eran falsas, porque Jesucristo es la revelación completa y final que Dios manifiesta a toda la humanidad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, estos versículos que hoy el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza en cada uno de ellos nos conduce a algo muy importante. Mira, hoy están proliferando y siempre lo hemos manifestado y lo vamos a seguir manifestando, pero siempre con el anhelo de apartarnos y pedirle al Señor que nos cuide de todo esto, porque aquí en este versículo 18 termina de ser complementado con algo que tiene que ver, y por eso lo mencionamos. Hoy el Señor nos ha dado la enseñanza de estos versículos y aún el complemento. Vanamente, dice en este versículo 18, o sea, en vano, sin fundamento o realidad, arrogantes, hinchado por su propia mente carnal. O sea, hinchado es el orgullo mental, una actitud de creerse más que los demás, que lo saben todo, ser presumidos ante los demás. Recordemos que una mente carnal significa una mente contaminada, que piensa más que todo, se centra en el egoísmo, lo que es la naturaleza humana sin Dios, deseos mundanos. Una mente que se utiliza más para lo malo, a diferencia de los que tenemos la mente de Cristo. Y cuando una persona lamentable tiene una mente carnal, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 y 19, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, versículo 19. Y también
el apóstol Pablo le refirió a Tito en su epístola dirigida a este varón Tito en el capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando hay una mente y una conciencia corrompida, es lamentable, es muy triste. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, lo que está escrito en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual de este versículo, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten, sus pensamientos los llenan de orgullo, pero piensan solo cosas vanas, la mente carnal. Entonces, ya lo habíamos mencionado, hoy el Señor a través de estos versículos que hemos estudiado, y esto último que tiene que ver con lo que vanamente dice, o sea, la vanidad, lo que dijimos, el Señor quiere que nos afirmemos, que siempre estemos en alerta. Las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas y los falsos pastores, los falsos siervos y falsas siervas de Dios siempre van a proliferar. Las falsas enseñanzas en muchos aspectos hacen tropezar a muchos. También, lamentablemente, hay mucho pueblo de Dios que vive todavía bajo ciertos ritos de la ley mosaica. Y lo volvemos a reiterar, que la ley en sí, la ley mosaica, no es mala. ¿Por qué? Porque a través de la misma se daba a conocer lo que era el pecado y lo que se tenía que hacer para no practicarlo. Pero eran ordenanzas, eran ritos y ceremonias que a la larga no salvan. Pero la fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, todos esos pecados, todas esas transgresiones, iniquidades que como seres humanos hemos cometido, el Señor las pagó en la cruz. Y dice acá que avergonzó públicamente y les quitó el poder que tenían a los principados y a las potestades. Derrotó a la muerte porque Él resucitó el tercer día y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y le quitó las llaves de la muerte y del Hades al enemigo en su propio territorio. Cuando Él fue allá abajo a predicar, dice, a los espíritus encarcelados. Y fue también por las almas que se encontraban en el seno de Abraham. Lo que está escrito en el Evangelio de San Lucas en cuanto al rico y Lázaro, que habla del seno de Abraham. Entonces, hoy es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que este estudio sea de bendición, tanto para los que estamos acá presentes como los que posteriormente a través de esta grabación que se ha realizado, pues lo puedan también estudiar y compartir, porque de esto se trata, el dar a conocer la palabra de Dios, el estudio bíblico profundo con la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, quien es quien nos revela la palabra, y que por lo tanto que se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Y por aquel y por aquella que no conoce del Señor, hoy a través de estos sí hay solución a sus problemas. Todo aquello que es imposible para el hombre y para la mujer, para Dios todo es posible. Y ahí está la gracia y misericordia a través de la fe en Jesucristo. Él está tocando constantemente a la puerta del corazón de todos aquellos y aquellas que no conocen de su gracia y misericordia. Hoy puedes nacer de nuevo si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador.
de tu vida. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos toda la gloria, la honra, la adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por esta palabra que nos has regalado, por este tiempo que tú nos permites. Es un gozo, es un privilegio que no tenemos cómo poder pagarte, solamente decirte gracias, Padre. Gracias, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para que cada día el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante ti, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas. Que seamos hacedores de la palabra y que a través de estos estudios bíblicos, que si bien es cierto, esa enseñanza profunda de tu palabra, un alimento sólido para todo aquel y toda aquella que tenga ese hambre y anhelo de recibir y aprender de ti, así como de aquel y de aquella que no conoce de ti, porque también se tocan aspectos de las buenas nuevas de salvación, para que ellos también un día te conozcan, que tu luz admirable llegue a sus vidas y que ellos también puedan ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente en nuestras vidas, porque tú estás constantemente a nuestro lado. Nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Estás tocando y vas abriendo camino en aquellos corazones para que cuando Cristo toque a la puerta de los mismos, ya encuentre un pueblo, una población dispuesta a recibirle. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones, y que esta semana que se ha iniciado sea fructífera de bendición en Cristo Jesús para todos y todas. Amén, amén y amén. Hasta pronto, si el Señor así lo permite.